Muy bien, sean todos muy bienvenidos una vez más. Hoy día vamos a cerrar este ciclo que llevamos estudiando ya sobre la deidad, específicamente sobre el Espíritu Santo. Han sido 6 temas que ya hemos podido dar en diferentes perspectivas, desde el punto de vista de lo que dice la palabra de Dios y a la vez también lo que dicen los escritos de Elena de White. Para aquellos que creen que Elena de White es una profeta, pueden acceder a todas las otras conferencias. Los que no lo crean, bueno, pueden ver simplemente la segunda conferencia donde hemos presentado este tema. Y hoy día vamos a cerrar esto ya para, de una vez por todas, poder definir esto y vamos a mostrar algo que es muy interesante, que muy pocas personas, incluida yo, hemos podido comprender en algún momento, porque no hemos tenido la luz suficiente para poder entender de qué se trata. Así que vamos a ver hoy día la importancia de no rechazar al Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que sea el mismo Espíritu Santo el que dirija. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu grande nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia, invocando tu Espíritu Santo para que puedas guiarnos a toda la verdad, Señor, para que puedas purificar nuestro corazón y convencernos, Señor, si es que hemos cometido algún error, para que podamos ser transformados conforme a tu imagen. Guíanos, Señor, siempre por la senda de la rectitud y de la justicia. Y ayúdanos, Señor, también a poder ser portadores de esta verdad y a reflejarla y compartirla con los demás. Señor, cuida también de aquellos que nos rodean y ayúdanos a ser una buena influencia para ellos. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, no sé si recuerdan esta historia. Bonita historia, ¿no? Imponente la imagen. Yo cuando vi esta imagen me imaginaba lo que fuera ese momento. O sea, wow, pasar por el Mar Rojo. Y justo que se llame Mar Rojo y que se abren así, como que se hace una incisión y pasan por el medio, como que fuera un pacto, como pasar por el medio de la carne, ¿no? Bueno, eso queda para otro estudio, yo les dejo ahí como una piedrita para que la busquen. Pero hoy día vamos a hablar sobre el faraón. ¿Qué pasó con el faraón? Tenemos varios versículos que nos hablan sobre algo que Dios le hizo al faraón. ¿Qué fue lo que Dios le hizo al faraón? Vamos a verlo en Éxodo, el libro de Éxodo, el que lo quiera buscar en su propia Biblia puede buscarlo. Está en Éxodo capítulo 4, versículos 20 y 21. El primer versículo dice: entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Esto es cuando vuelve Moisés a Egipto de estar ya 40 años ahí en el desierto. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y es muy interesante porque cuando yo era niño y leí esto, pensaba, bien, cómo Dios endureció el corazón de Faraón. O sea, ¿por qué él tuvo que llegar a, a endurecer el corazón de Faraón? ¿Cómo fue que lo hizo? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Éxodo 7, ya 3 capítulos más adelante, en plena. Tú dirás,
todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos y pueblo, a los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Nuevamente aquí la palabra de Dios nos dice que él endureció el corazón de Faraón. Y por último, en Éxodo 14, habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Airot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Todos estos nombres obviamente tienen un significado muy connotativo, ya que lo quiera buscar, lo busque en el Strong, pero no nos vamos a centrar en eso ahora. De todas maneras, aquí estamos en el contexto que está sucediendo esto, es cuando el pueblo de Israel está ya saliendo de Egipto, ya el faraón los había dejado ir cuando murió el primogénito del faraón y todos los primogénitos de los egipcios, y ellos salen y están frente al mar rojo. Dice: delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Nuevamente, el Señor endureciendo el corazón de Faraón. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y cuando Faraón se hubo acercado, versículo 10, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Interesante el reproche que le hace el pueblo a Moisés. Por ende, le están reprochando a Dios. Luego de haber visto todas las plagas y los prodigios que había hecho el Señor, que fueron 10. Muy bien. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que avancen, que se metan ahí las patitas al agua, ¿verdad? Y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar,
en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Ahora no solo el corazón de Faraón, sino el de todos los egipcios que lo estaban persiguiendo, ¿verdad? Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. ¿De dónde viene el viento? De oriente. Muy bien. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Muy interesante lo que menciona aquí de que Jehová mismo, Dios, estaba en la columna de fuego y nube. Sabemos que, según lo que hemos estudiado, se le da el nombre de Jehová tanto al Hijo como al Padre como al Espíritu Santo. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, muy interesante el momento en el cual sucede el amanecer, cuando está saliendo el sol, el sol de justicia. El mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ahora, imagínense tremendo acto milagroso que hizo el Señor. Yo tengo la playa aquí cerca. A veces cuando camino por cerca de la playa me imagino lo que fuera que se abra el mar y caminar en seco. Si eso pasara ante mis ojos, yo no sé si volvería a desobedecerle a Dios alguna vez. Es que es algo tan grande, tan imposible para el hombre, pero para Dios es posible. Pero aún así el pueblo de Israel seguía después desobedeciendo y reprochando. Imagínense, ni 3 meses después ya hicieron un becerro de oro. Bueno, pero ese no es el punto de lo que estamos estudiando hoy. Nos vamos a centrar en Faraón.
Vamos al libro Patriarcas y Profetas y vamos a ver lo siguiente. Dios había declarado tocante al faraón: pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo 4:21. No se ejerció un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. No es que Dios le mandó un poder, un ángel que le endureciera el corazón, sino que Dios dio al faraón las muestras más evidentes de su divino poder. Le dio la evidencia para que creyera en la divinidad de su poder. Pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del Espíritu Santo que estamos estudiando? Bueno, ¿qué pasa si nosotros nos negamos a aceptar todas las evidencias que se han presentado sobre el Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad, los escritos de Ellen White, lo que dice la Biblia? Toda manifestación del poder infinito que él rechazara, lo empecinó más en su rebelión. Mientras más rechazo, más rebelde se vuelve nuestro corazón. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjo su cosecha. Al mantener su terquedad y aumentarla gradualmente, su corazón se endureció más y más, hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto. Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amonestaciones y advertencias, y censurando el pecado imperdonable. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo, rechazar el Espíritu Santo. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia. Veamos el pasaje bíblico, nos dice que Moisés fue a hablarle antes de que sucediera lo de la muerte de su primogénito. Y le dijo: hoy a medianoche, si tú no nos dejas ir, tu hijo morirá. Dios le dio un tiempo de gracia al faraón y le anunció cuánto tiempo sería. No fue malvado, no fue una persona que no es misericordiosa, sino que él anunció para que el faraón se arrepintiera y corrigiera sus errores. También Dios le reveló a Noé el tiempo que le iba a dar a la humanidad antes de la destrucción del diluvio. 120 años. Y Noé les predicó a sus contemporáneos que Dios les daría 120 años para que se arrepintiesen de sus pecados y formaran un carácter justo. Así también hoy en día, Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándonos amonestaciones y advertencias y censurando el pecado. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. El Señor nos ha dado ahora un tiempo. Maranata 2031. Pero esto no es simplemente por predicar una fecha y que no, para crear sensacionalismo, sino porque la misericordia de Dios es tan grande que Él nos anuncia lo por venir desde el principio, para que no nos tome por sorpresa, para que no nos tome como un ladrón en la noche, porque no estamos en tinieblas para que aquel día nos tome como un ladrón en la noche. Pero si no aceptamos al Espíritu Santo, no podremos encontrar la corrección en nuestra vida. La persona encuentra que le es más fácil repetir esa acción
esa tendencia de su propia acción. Va endureciendo su corazón contra la influencia de Cristo. ¿Dice eso? Contra la influencia del Padre. ¿Qué dice? Contra la influencia del Espíritu Santo. Eso le pasó a Faraón. Al rechazar después la luz, se coloca en una posición en la cual aún una influencia mucho más fuerte será ineficaz para producir una impresión permanente. El que se dio una vez a la tentación, cederá con más facilidad la segunda vez. Y esto va en todo ámbito, no solamente rechazar al Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad, sino también rechazarlo como sellar nuestros oídos, nuestros corazones, para que no escuchemos su voz. Cauterizar nuestra conciencia para que dejemos de escuchar la voz que nos está guiando hacia el camino verdadero. Toda repetición del pecado aminora la fuerza para resistir, ciega los ojos y ahoga la convicción. Toda semilla de complacencia propia que se siembre dará fruto. Dios no obra milagros para impedir la cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará, declara Gálatas 6:7. El que manifiesta una temeridad incrédula e indiferencia hacia la verdad divina, no cosecha, sino lo que sembró. Es así como las multitudes escuchan con obstinada indiferencia las verdades que una vez conmovieron sus almas. Sembraron descuido y resistencia a la verdad. Y eso es lo que recogen. En nuestra elevada vocación, quizás se repiten algunas frases, pero es muy interesante desde el punto de vista que lo abarca. Dice que el Señor nos envía advertencias, consejos y reproches para que tengamos oportunidad de corregir antes que se conviertan inconstantes en todos nuestros caminos. Pero si rehusamos ser corregidos, Dios no interviene para contrarrestar las tendencias de nuestra propia conducta. Él no obra milagros para que no brote y produzca fruto la semilla sembrada. Aquel hombre que se muestra temerariamente infiel o que manifiesta una impasible indiferencia a la verdad divina, no está más que recogiendo la cosecha que él mismo ha sembrado. Tal ha sido la experiencia de muchos. Escuchan con estoica indiferencia las verdades que una vez conmovieron sus almas. Sembraron descuido, indiferencia y resistencia a la verdad. Y tal es la cosecha que ahora realizan. La frialdad del hielo, la dureza del hierro, la naturaleza impenetrable e inimpresionable de la roca. Todo esto encuentra una equivalencia en el carácter de muchos cristianos profesos. Así fue como el Señor endureció el corazón de Faraón. Dios habló al rey egipcio por boca de Moisés, dándole las evidencias más notables del poder divino. Pero el monarca tercamente rehusó la luz que lo hubiera conducido al arrepentimiento. Dios no envió un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey rebelde, pero como Faraón resistió a la verdad, el Espíritu Santo se retiró. Dios le estaba mandando las evidencias, pero como él las resistió, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? Se fue, se retira y quedó en las tinieblas y la incredulidad que había elegido. Los hombres se separan de Dios al rehusar la influencia del Espíritu. Él no tiene en reserva agentes más poderosos para iluminar sus mentes. Ninguna revelación de su voluntad puede alcanzarlos en su incredulidad. Esto fue escrito el 20 de junio de 1882. Muy bien. Ahora vemos cuán importante es
no rechazar la influencia del Espíritu Santo. No tanto no rechazar, como el agente regenerador de nuestras vidas. En Mensajes Selectos, tomo 1, ya para ir profundizando más en otro tema tocante al Espíritu Santo, nos habla lo siguiente. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto, mediante el apóstol. ¿Quién dice que está hablando? El Espíritu Santo. Así es, queridos hermanos. El Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia. La palabra, ¿de quién es la Biblia? La palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es, ¿qué cosa? La voz de Dios. Interesante, ¿no? La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, la ley es el espejo que nos muestra nuestra verdadera condición. Pero sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos guardar la ley. No podemos hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Vimos el ejemplo de los judíos, ellos no pudieron hacerlo. Cuando Cristo hablaba, ¿qué decía? ¿Que Él hablaba por sí mismo? ¿Que Él juzgaba por sí mismo? Los milagros que Él hacía, Él declaró que los hacía por sí mismo. Él declaró, no hago nada de mí mismo, sino como oigo, así hago. ¿De quién oye? ¿De quién oía? Del Padre. ¿Y a través de quién? Si el Padre está en el trono celestial, a través del Espíritu Santo. El Padre se comunicaba con el Hijo. Y a través del Espíritu Santo, el Padre se comunica con nosotros. Cristo se comunica con nosotros. Cristo nos imparte su justicia, nos imparte su carácter a través del Espíritu Santo. Cuán importante es aceptarlo y negar nuestro propio conocimiento, nuestra propia sabiduría. En el libro La Educación dice lo siguiente: el apóstol Pablo, al escribir, movido por el Espíritu Santo, declara de Cristo, que en Él fueron creadas todas las cosas, y para Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La mano que sostiene los mundos en el espacio, la mano que mantiene en su disposición ordenada y actividad incansable todo lo que existe en el universo de Dios, es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. La Jehová tiene en él. Sin embargo, es omnipresente mediante su espíritu. ¿Cómo alcanza Dios? Mediante su espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en él. ¿Quién a nuestro Dios? Y aquí cita, Elena de Guay está citando Salmos, dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender.
Qué hermoso texto donde nos declara que el Espíritu de Jehová está en todo el lugar, en todos lados. No podemos escondernos de él. Otro libro, Obreros Evangélicos. Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. La predicación de la palabra no sirve de nada sin la presencia y ayuda del Espíritu Santo, porque este Espíritu es el único enseñador eficaz de la verdad divina. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo, ¿verdad? Él mismo lo declaró. Pero ¿quién es el que nos puede enseñar la verdad? Que nos puede enseñar a Cristo, el Espíritu. Únicamente cuando la verdad llegue al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. ¿Puede un predicador ser capaz de presentar la letra de la palabra de Dios? Puede estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero su siembra de la semilla evangélica no tendrá éxito a menos que esta semilla sea vivificada por el rocío celestial. Sin la cooperación del Espíritu de Dios, ninguna cantidad de educación, ninguna ventaja, por grandes que sean, pueden hacer de uno un conducto de luz. Si no cooperamos y si no aceptamos la cooperación con el Espíritu Santo, no podemos ser conductos de luz. No podremos tener tampoco influencia para vida sobre los que nos rodean, sobre aquellos a quienes queremos darles el mensaje. Podemos hablarles incluso de que la divinidad son 3 personas, incluso podemos hablar de todo eso. Podemos tener un conocimiento teórico de la verdad, pero si no estamos familiarizados íntimamente de corazón, si no hemos sido transformados, justificados, santificados, no podremos tener influencia y el Espíritu Santo no estará con nosotros, ni tampoco estará en nosotros. Antes de que se escribiera un libro del Nuevo Testamento, antes de que se predicase un sermón evangélico después de la ascensión de Cristo, descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos mientras oraban. Ascendió Cristo al cielo. Salieron enseguida los discípulos a predicarle a todo el mundo. ¿No? ¿Qué hicieron? Esperaron la promesa del Consolador, porque Él les recordaría todas las cosas. Él los guiaría a toda la verdad. Sin el Espíritu Santo ellos no podían predicar. Y después, el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ahora, díganme una cosa. ¿Cómo puede ser posible que durante 3 años y medio que estuvo Cristo con su ministerio, Jesús daba la doctrina, pero no todos creían, ¿verdad? Porque eso tenía que cumplirse también la profecía. Pero cuando estos 12 después se fueron multiplicando y multiplicando y multiplicando, en un solo día, en ese mismo día que recibieron el Espíritu Santo, se convirtieron 3.000 almas, 3.000 bautizados. ¿Se imaginan un bautismo de 3.000 personas? Tremendo, ¿no? El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Ah, listo, aquí está, mira. No es el Espíritu Santo, sino que es Cristo mismo, es su misma vida. Muy bien, eso es lo que dice la cita, vamos a ver qué dice más adelante. Únicamente aquellos que son así enseñados por Dios, únicamente aquellos en cuyo interior obra el Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, pueden ocupar la posición de verdaderos
representantes del Salvador. ¿Cómo somos enseñados por Dios? Por el Espíritu Santo en nuestro interior, que nos transforma y exteriormente se manifiesta la vida de Cristo. Eso es lo único que nos haría verdaderos representantes. Todo aquel que predique otra cosa es un falso representante del Salvador. Aunque diga serlo, aunque diga lo contrario, aunque crea lo contrario, lamentablemente, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no podemos verdaderamente decir que somos hijos de Dios. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio, si ellos quieran entregarse a Él, obviamente. El Espíritu de Dios recibido en el alma vivifica todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin reservas a Dios, no, que me voy a reservar un poquito para mí con mi propia sabiduría y el resto con la sabiduría de Dios. Sin reservas, completamente anonadado en Cristo, se desarrolla armoniosamente aquella mente y queda fortalecida para comprender y cumplir lo que Dios requiere. El carácter débil y vacilante se vuelve fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano se vuelve más semejante a su maestro en carácter. Tiene una visión más clara y amplia. Su discernimiento es más penetrante, su criterio mejor equilibrado. Queda tan avivado por el poder vivificador del sol de justicia que es habilitado para llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha intentado hacer esto que está aquí en la imagen. Es extremadamente difícil. Yo de verdad admiro a los que lo pueden hacer. Pero aquí nos denota algo muy interesante: el equilibrio. De rocas, de piedras, que parecen no ser uniformes. Sin embargo, en su punto preciso, pueden llegar a conformar una sola estructura y están fundamentadas sobre la roca, si se dan cuenta. Así es aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo, porque todo su cuerpo, toda su alma y toda su mente está en una armonía perfecta con Dios, con el Padre, con el Hijo, simplemente porque antes se dejó influenciar y dirigir por el Espíritu Santo. Cristo prometió que el Espíritu Santo habitaría en aquellos que luchasen para obtener la victoria sobre el pecado, para demostrar el poder de la fuerza divina, dotando al agente humano de fuerza sobrenatural e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. ¿De qué nos valdría que el Hijo unigénito de Dios se hubiese humillado, soportase las tentaciones del astuto enemigo y muriese el justo por los injustos, si el Espíritu no fuese dado como agente constante de la regeneración para hacer eficaz en cada caso individual lo que fue logrado por el Redentor del mundo? ¿De qué valdría que todo lo que hizo Cristo si no tuviéramos el Espíritu Santo como ese agente regenerador, recreador, que nos hace volver a nacer para que se haga eficaz todo lo que Cristo hizo? El Espíritu Santo habilitó a los discípulos para exaltar solamente al Señor. Y esto es muy interesante porque los antitrinitarios dicen que, como en el libro de Patriarcas y Profetas, se dice que el Padre hizo una reunión, un concilio en el cielo, ¿verdad? Donde les habló acerca de la eternidad de Cristo y les habló acerca de que Él fue el que creó todas las cosas
y que Él era Dios, la gloria se debía al Padre y al Hijo, y todos adoraron al Padre y al Hijo. Pero ¿quién fue el que movió a los ángeles a adorar al Padre y al Hijo? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también habilitó a los discípulos para exaltar solamente al Señor. Porque dijo Cristo que el Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta. No hablaría de su propia cuenta. Porque Cristo mismo declaró en Juan 7:18 que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de aquel que lo envió, ese es verdadero y en él no hay injusticia. Vemos que todo se va hilando, que cada palabra de Jesús tuvo un significado más profundo aún. Guió la pluma, el Espíritu Santo, guió la pluma de los historiadores sagrados para que el mundo tuviese registradas las palabras y las obras de Cristo. Hoy día este Espíritu está obrando constantemente, tratando de atraer la atención de los hombres al gran sacrificio hecho en la cruz del Calvario, para revelar al mundo el amor de Dios al hombre, para dar al alma convencida acceso a las promesas de la Escritura. Es el Espíritu el que hace resplandecer en las mentes entenebrecidas los brillantes rayos del sol de justicia. Aquí yo puse una imagen que me pareció muy interesante, que dicen que fue capturada de una estación espacial, de un satélite. Esa es la venida de Cristo, cómo iluminará las tinieblas espirituales en ese momento. Cada amanecer es una representación de su venida. El que hace arder el corazón de los hombres dentro de sí mismos es el Espíritu Santo. El que presenta a la mente la gran norma de justicia es el Espíritu Santo. Y convence de pecado es el Espíritu Santo. El que inspira la fe en el único que puede salvar del pecado. Nos inspira la fe en Cristo. ¿Quién? El Espíritu Santo. El que obra para transformar el carácter retirando los afectos de los hombres de aquellas cosas que son temporales y perecederas. El Espíritu Santo. Y fijándolos en la herencia eterna. El Espíritu crea de nuevo. Crea de nuevo. Vuelve a crear. Vuelves a nacer. Refina y santifica miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. ¿Cuál sería un falso Dios? A veces, a veces nosotros vemos ya una estatua, sería un falso Dios, del dinero, la música, etc. Puede ser un falso Dios. O un Dios que sea un Dios ajeno a Cristo, ¿verdad? A nuestro Salvador. Pero también el yo mismo también puedo ser un Dios. Me puedo tomar como un Dios. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo me imagino, es que yo he estudiado y Dios me ha mostrado a mí. Y no es así porque yo estudié esto y yo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no nos despojamos de ese yo, lo estamos convirtiendo en un falso Dios y estamos cometiendo el mismo error de Satanás en el cielo, cuando él pensaba que la sabiduría que él tenía venía de él mismo, no que fue otorgada por Dios hacia él, y que por su propia capacidad él podía ser bueno y santo y no necesitaba la ley moral, no necesitaba esos 10 mandamientos.
El tal tiene la fe que purifica el alma de la contaminación, ese que ha muerto al yo. Queda conformado con el Espíritu y obedece a las cosas del Espíritu. Pero ¿por qué tenemos que obedecer a las cosas del Espíritu? ¿No tenemos que obedecerle a Dios? ¿Será que el Espíritu también es Dios? ¿Que hay que obedecerle? No tiene confianza en sí mismo. Para él, Cristo es todo y está en todo. Recibe con mansedumbre la verdad que le es constantemente revelada y da al Señor toda la gloria, diciendo, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. El Espíritu revelador también obra en él, todo está en él. Un sarmiento de la vid verdadera, produce ricos racimos de fruta para gloria de Dios. ¿Cuál es el carácter del fruto producido? El fruto del Espíritu es caridad, no odio, gozo, no descontento, y aflicción, no descontento y aflicción, paz, no irritación, ansiedad y pruebas fabricadas. Es tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los que tienen este espíritu son fervientes colaboradores con Dios. Tienen la cooperación de los seres celestiales y sienten el peso del mensaje que llevan. Hablan palabras de sólido criterio y del tesoro del corazón sacan cosas puras y sagradas según el ejemplo de Cristo. El mensaje que debemos proclamar no es un mensaje cuya declaración necesitemos rehuir. Sus defensores no deben tratar de encubrirlo, de ocultar su origen y propósito, como quienes han hecho votos solemnes a Dios y quienes han sido comisionados como mensajeros de Cristo, como dispensadores de los misterios de la gracia, nos hallamos bajo la obligación de declarar fielmente todo el consejo de Dios. Y esto es muy interesante, que se enlaza al tema del Espíritu Santo, de que debemos dar el mensaje que toca. No debemos decir, no, mira, este mensaje todavía no lo voy a dar porque a lo mejor le puede molestar y no, mejor amor y paz. Mejor llevamos ahí todo tranquilo, no hay que crear discordia, la palabra de Dios no es para contienda, y todas las excusas que nosotros podamos hallar para no dar el mensaje, al igual como lo hizo Jonás. No debemos restar prominencia a las verdades especiales que nos han separado del mundo y nos han hecho lo que somos, porque están llenas de intereses eternos. Nosotros damos el mensaje no para nuestra propia gloria, sino para darle la gloria a Cristo, para que estas personas también le den la gloria a Cristo y al Padre y puedan conocerlo y disfrutar de la vida eterna. Dios nos ha dado luz acerca de lo que acontece ahora, y por la pluma y de viva voz debemos proclamar la verdad al mundo, pero es la vida de Cristo en el alma, es el activo principio del amor impartido por el Espíritu Santo, lo único que puede hacer fructificar nuestras palabras. El amor de Cristo es la fuerza y potencia de todo mensaje que para Dios haya salido alguna vez de labios humanos. ¿Recuerdan la vid? Cuando estábamos injertados en la vid, que nos hacíamos parte de su misma sustancia, nos alimentábamos del mismo alimento de la vid. Cristo tenía el Espíritu Santo en gran medida. El Padre le otorgó el Espíritu Santo en gran medida. Eso lo declaró el mismo Juan el Bautista, inspirado por Dios, 3 del 17 en adelante, si no me equivoco. El Espíritu Santo es el que nos hace fructificar, si nosotros aceptamos sus influencias en nuestra vida. Los que estén bajo la influencia del Espíritu de Dios no serán fanáticos, sino serenos y firmes.
libres de extravagancias en pensamientos, palabras o acciones. En medio de la confusión de doctrinas engañosas, el Espíritu de Dios será un guía y escudo para aquellos que no hayan resistido las evidencias de la verdad. Los que hayan resistido las evidencias de la verdad, como las que se han mostrado aquí, no van a tener el Espíritu de Dios como guía. Pero los que no hayan resistido las evidencias de la verdad y hayan acallado toda otra voz que la de aquel que es la verdad, podrán ser guiados en medio de la confusión, en medio de Babilonia. Babilonia significa confusión, de las doctrinas engañosas. Lo que va a suceder en algunos años está graficado en la historia de estos 13 hebreos que aparecen en esta imagen, que les impusieron inclinarse ante una imagen para contradecir los mandamientos de Dios. Pero ellos fueron fieles a Dios. Pero esa fidelidad no venía de ellos mismos, venía de una constante comunión con Dios a través de su Espíritu. Estamos viviendo los postreros días, cuando se aceptan errores del carácter más engañoso, al par que se descarta la verdad. No, esto no es la verdad, no, mira, esta es la verdad. Y están creyendo un error garrafal que los va a llevar directamente por los derroteros, como dice Víctor, ¿no? El Señor tendrá tanto a los predicadores como a la gente por responsables de la luz que resplandece sobre su senda. Nos llama a trabajar diligentemente para juntar las joyas de verdad y ponerlas en el marco del Evangelio. ¿Cuáles son esas joyas de verdad? ¿Recuerdan cuando nuestro hermano Joaquín nos presentó el tema de la perla de gran precio? Aquel vendió todo lo que tenía para obtener esa perla. Así también nosotros debemos renunciar a todo lo que es de valor para nosotros, que no nos va a llevar a la vida eterna, para poder obtener estas joyas. No quiere decir que vamos a irnos a vivir a la calle. Yo no estoy diciendo eso. Hay que ser equilibrado. Pero sí renunciar a aquello que nos está apartando de Dios, para poder encontrar estas joyas en la Escritura, ponerlas en el marco del Evangelio, como se ha estado haciendo a través del estudio de los símbolos que están en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, en la vida de Cristo, como todos estos símbolos nos hablan ya de Cristo y de su misión y de su segunda venida y del plan de la redención. Han de resplandecer con toda su divina belleza en las tinieblas morales del mundo. Pero esto no puede lograrse sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero con esta ayuda podemos hacerlo todo. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer todo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo nos fortalece Cristo? A través del Espíritu Santo. Cuando estamos dotados del Espíritu, nos asimos por la fe del poder infinito. Nada se pierde de lo que proviene de Dios. El Salvador del mundo manda sus mensajes al alma para que se disipen las tinieblas del error. La obra del Espíritu es inconmensurablemente grande. No es una obra pequeñita, así que, no, el Espíritu solamente hace esto y ya. No, mira, solo te regenera, nada más. No, solo habla, no, solo da testimonio de Cristo. Solo nos guía la verdad, nada más. Es inmensa. También dirige a los ángeles, ¿verdad? Lo estuvimos estudiando la semana pasada. Y de esta fuente recibe el obrero de Dios poder y eficiencia. El Espíritu Santo nos da el poder. Y aquí, en Hechos de los Apóstoles, ya vamos a, para ir cerrando, vamos a leer una cita que es muy importante y que muchos se toman de esto para decir, no, mira, Espíritu Santo no es nada, no hay que discutir sobre eso. ¿Qué es lo que dice la cita?
No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Juan 15:26. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará de sí mismo. Y esto es muy interesante. El Espíritu Santo no vino a hablar de sí mismo. No nos va a venir a explicar, mira, yo soy un espíritu que no tiene forma, y no nos va a decir. El Espíritu Santo vino a dar testimonio de Cristo. Testificará de mí, ¿verdad? Eso dijo Cristo. La naturaleza del Espíritu es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. No podemos explicarla, no sabemos. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Si yo no entiendo este tema, mejor me callo. Mejor acepto por fe lo que ha sido revelado. ¿Qué es lo que ha sido revelado? Como vimos en muchas citas del Espíritu de Profecía, que son los tres grandes poderes del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres participantes de la deidad. Vimos a través de la Biblia también cómo, en comparación, si nosotros vemos, por ejemplo, yo tengo aquí los versículos anotados para que queden grabados y lo puedan ver. Si nosotros comparamos Jeremías 31, 33 y 34 y Hebreos 10, 15 y 16, primera en Jeremías nos habla de que habló Jehová, dice Jehová, y en Hebreos 10 nos dice que el Espíritu Santo fue el que habló. Por lo tanto, también el Espíritu Santo es Jehová. Isaías 6, del 3 al 10, también nos dice que la voz de Jehová habló, y en Hechos 28, 25 al 27, declara el apóstol que fue el Espíritu Santo el que habló a través del profeta Isaías. Por lo tanto, esas aseveraciones ya nos dan cuenta de que el Espíritu Santo también es Jehová. Y eso es lo que ha sido revelado. Ahora, entender más allá y decir, no, mira, en realidad es una fuerza y esto y aquí y allá, no nos corresponde. Porque la manifestación del Padre está en el Hijo. Y gracias al Hijo, nosotros podemos obtener salvación. Y el Hijo nos ha otorgado el Consolador, y eso es todo lo que nosotros necesitamos saber y aceptar. En cuanto a estos misterios, bueno, eso ya lo leímos. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:8. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Ahora, ¿puede una fuerza convencerme de pecado? ¿Puede hablarme? ¿Puede escuchar? No, ¿verdad? Esto es lo que ha sido revelado, pero no tenemos que tratar de especular más allá. El pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, a este pecador arrepentido, el Espíritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomará de lo mío y os lo hará saber, Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo? Revelar al Cordero de Dios. Darle la gloria a Cristo. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. No busca su propia gloria, pero sí es Dios. El Espíritu Santo se da como agente regenerador.
para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Casi nada. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Él os guiará a toda verdad, declaró el Salvador. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, o sea que tiene que haber una disposición de corazón, si yo no estoy dispuesto a aceptarlo y me pongo a poner excusas, es que no puede ser una persona, es que eso es como lo que creen los católicos y aquí, que allá, y me pongo con mil excusas y no una disposición de ser amoldado, no se va a efectuar la santificación de todo mi ser. Y si no hay santificación, si no hay santidad, nadie verá al Señor. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar. ¿Más claro? Desde el principio, Dios ha estado obrando por su Espíritu Santo, mediante instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito en favor de la raza caída. No, es que solamente está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué es lo que dice aquí el espíritu de profecía? Esto se manifestó en la vida de los patriarcas. A la iglesia del desierto también, en los días de Moisés, Dios le dio su espíritu para enseñarlos. Nehemías 9:20. Y en los días de los apóstoles, obró poderosamente en favor de la iglesia por medio del Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio fe, además da fe también, ánimo a Caleb y Josué, y que hizo eficaz la obra de la iglesia apostólica, sostuvo a los fieles hijos de Dios en cada siglo sucesivo. Fue el poder del Espíritu Santo lo que durante la época del obscurantismo permitió a los cristianos valdenses contribuir a la preparación del terreno para la reforma. Fue el mismo poder lo que hizo eficaces los esfuerzos de muchos nobles hombres y mujeres que abrieron el camino para el establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. ¿Cómo es que Dios ha estado dirigiendo su obra a lo largo de toda la historia? Enseñándonos cómo lo ha hecho. A través del Espíritu Santo. Porque Dios está en el trono celestial. Los ángeles están constantemente brindándole alabanza y gloria. No puede el mismo Padre venir aquí porque dejaría vacío el cielo y no aguantaríamos su presencia. Pero mediante el agente regenerador del Espíritu Santo es que formuló ese puente. Pero para que eso se hiciera aún más efectivo, y el sacrificio de Cristo también, tuvo que venir Cristo para enseñarnos cómo es que se vive en comunión con el Padre mediante el Espíritu Santo. Y Él lo hizo perfectamente. Y cuando Él fue al cielo, envió el Espíritu Santo para que lo recibiésemos todos aquellos que quisiésemos ser participantes de la familia real. Y esto nos lleva al bautismo. Ya con esto del bautismo terminamos. Los ritos del bautismo y la cena del Señor son dos columnas monumentales, una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. Sobre estos ritos, Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios. Es muy interesante que sobre estos ritos se inscribió el nombre del verdadero Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se hizo esto? Vamos a seguir leyendo. Cristo ha hecho del bautismo la señal de él positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre
del Hijo y el Espíritu Santo. Muy interesante. Y esto no está en el libro del evangelismo, como dicen que ha sido manipulado y todo eso, ¿no? Sino está aquí, Joyas de los Testimonios, tomo 2. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen autoridad. Antes que el hombre pueda hallar hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre Jehová. Jehová, justicia nuestra. O sea, está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la impresión del divino nombre Jehová, justicia nuestra. No lo estoy sacando de contexto, esto es lo que está diciendo. Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Ok, ustedes los invitan a una familia de 3 personas, pero ustedes no, yo me voy a juntar con 2, no, el otro, el tercero, yo no quiero juntarme con él. Muy interesante analogía, ¿no? ¿Cómo se sentirá esa familia, la tensión? ¿Se podrá tener una buena comunión con la familia? Si yo rechazo a uno, no, a ti no te quiero ver, no, de verdad, no, tú no eres persona, tú eres una fuerza, vete por ahí. ¿Se puede? No se puede. ¿Qué dice aquí? El triple nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y esto no lo escribió un católico, lo escribió la precursora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Han obedecido la orden. Salid de en medio de ellos y apartados, y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6:17. Bueno, ya nos hemos pasado un poco con el tiempo, así que yo les voy a dejar estas citas aquí para que las lean. Son 2 citas nada más, o las leemos igual. ¿Qué dicen ustedes? Son estas 2 y ya terminamos. Sí, las leemos, ya, las leemos. Cuando el templo interior es vaciado completamente del yo, lo que hablábamos recién, y todo es falso, es desalojado, el lugar lo llena la afluencia del Espíritu de Cristo. Es así como la fe que obra por amor purifica al creyente de toda corrupción moral y espiritual. El Espíritu Santo, el Consolador, puede actuar influyendo y orientando la mente para que pueda gozarse en los asuntos espirituales. Entonces la persona anda conforme al Espíritu y piensa en los temas del Espíritu y desconfía de sí mismo. Cristo es el todo y en todos. El Espíritu Santo en forma constante revela la verdad. Si el creyente recibe con humildad la palabra injertada, tributará al Señor toda su gloria, diciendo, pero Dios nos la reveló por el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Creo que esto ya lo habíamos leído en una cita anterior, pero se repite en este otro escrito de recibiréis poder. ¿Sí? Muy bien. Nuevamente, tenemos que, como dice Víctor, ver el cuadro completo. ¿Sí? No podemos centrarnos solo en una parte, en la de más arriba, no, es que a mí me gusta el cachito de la esquina arriba, el resto no, es mentira. No, hay un cuadro completo. No puedo centrarme solo en algunas citas para decir esto es verdad o esto es mentira. ¿Sí? Así que Maranata 2031. Ya vimos cuál es la finalidad de que el Señor nos diera este lapso de tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, para estudiar en la condición que está nuestro corazón y si de verdad estamos preparados para ese momento. Y si no es así,
acercarnos a Cristo, al trono de la gracia, confiadamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino más bien nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es fuerte para fortalecernos también. ¿Y cómo nos fortalece? A través del Espíritu Santo. Es algo que pareciera como que fuera muy simple. ¿Sí? ¿Por qué es algo simple? Pero lamentablemente estamos en los últimos momentos de la historia de la humanidad. Y estos son los momentos en los cuales Satanás está trabajando con más fuerza que nunca antes, porque sabe que le queda poco tiempo. Nosotros sabemos que nos queda poco tiempo. También sabemos que nos queda poco tiempo. Entonces, hagamos todo lo posible por no rechazar el Espíritu Santo, porque cada segundo que pasamos lejos del Espíritu Santo, lejos de Dios, es un segundo que pasamos lejos de la verdad. Y cada vez vamos a ir más hacia los derroteros, como mencionaba antes, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Padre, te damos gracias porque en tu infinita misericordia tú nos permites presentar estos temas y presentar toda la evidencia para que este mensaje pueda llegar, Señor, a las almas que están confundidas, que están siendo partícipes de Babilonia sin saberlo, de esa confusión que hay en el mundo, donde hay miles de voces diciendo miles de cosas diferentes. Pero sabemos que tú eres uno solo, no cambias. Tú eres el que fue ayer, el que es hoy y el que será por siempre. Y te has manifestado a nosotros a través de tu Hijo. También vives en nosotros a través del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a aceptar y entender esto por fe. Si hay algo que no entendemos, confiar en que tú nos lo explicarás cuando lleguemos a la Canaán celestial. Ayúdanos, Señor, a poder estar preparados para ese momento y a poder también seguir dando el mensaje como debe ser, sin adornos, sin palabras halagadoras, sino con las palabras tuyas, Señor, palabras de Dios. Impresiona nuestros corazones, Señor, y los corazones de aquellos que nos rodean, los que nos escuchan, para que también puedan ser transformados y que cada uno de nosotros pueda ser diariamente transformado y bautizado en el Espíritu Santo. Quédate con nosotros el resto de esta noche, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús al morir por nosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, ese ha sido el fin de esta serie de 7 temas. Así que nos vemos con el siguiente tema, que hablaremos sobre la naturaleza de Cristo.